Hay algunas cosas que son imposibles de ignorar en Miami, como las abarrotadas playas que forman su costa, las tranquilas aguas de la bahía vizcaína e incluso las rebosantes ventanas de las cafeterías cubanas. Pero cuando pasas un día sobrevolando el cielo de esta metrópolis de Florida, también descubres que es necesario un duro trabajo para hacer que Miami continúe activa las 24 horas del día. Hay quienes se enfrentan al mal tiempo y al mar embravecido, quienes ponen sus vidas en peligro para proteger las costas estadounidenses, e incluso quienes trabajan durante toda la noche en una carrera contrarreloj. Ocurren tantas cosas durante un día en la vida de Miami que hasta puede ser difícil de comprender. Y cuando el sol comienza a esconderse, esta metrópolis cobra vida como ninguna otra en Estados Unidos. Con el colorido resplandor de Ocean Drive, las explosiones de luz y de sonido, e incluso deportes de equipo que se disputan en lo alto del cielo. Todo esto en un solo día en las tierras y aguas de Miami. Ciudades desde el aire, 24 horas sobre Miami. Son casi las 6 de la mañana y las primeras luces del día están comenzando a colarse por entre las torres del centro de Miami. Esta ciudad prospera con la luz del sol como ninguna otra. Mientras el amanecer se impone sobre Miami Beach, los equipos de personal de los hoteles se apresuran para disponer un lugar bajo el sol para sus huéspedes antes de que muchos de ellos se hayan despertado. Las coloridas hamacas, las cabañas y las toallas únicas de cada hotel se colocan sobre la arena cada mañana. Es un ritual diario que forma parte de lo que hace que Miami tenga su estilo distintivo. Muy cerca, un grupo de yogis ya está aprovechando la luz del amanecer de Florida del Sur. Pero no todos comienzan su día en la playa en Miami, especialmente el operario de grúas Timmy Gómez. Cada mañana, para llegar al trabajo, debe escalar una grúa de 80 pisos que se aferra al exterior de uno de los rascacielos más altos de Miami. Se llama Panorama Tower. Para cuando Timmy alcanza la zona más alta de la grúa y se dispone a realizar un control rutinario de las poleas y de los cables, se encuentra en la posición más elevada de Florida. La Panorama es la estructura más alta de la costa este de Estados Unidos, fuera de la ciudad de Nueva York. Esto significa que cada día Timmy disfruta de la mejor vista imaginable de las tierras y las aguas que conforman Miami. Pero el término Miami hace referencia a mucho más que una sola ciudad. En primer lugar, se encuentra el río que le dio nombre a Miami. Los nativos americanos lo llamaban Miami o Grandes Aguas. Rodeando la desembocadura del río se encuentra la ciudad de Miami, que dibuja la bahía vizcaína. Hacia el este se encuentra la ciudad de Miami Beach, que está formada por al menos 15 islas distintas. Después se encuentra el condado de Miami-Dade, que se expande por más de 5.170 kilómetros cuadrados en la costa atlántica al este y los Everglades al oeste. El condado de Miami-Dade cuenta con 135 kilómetros de costa, entre los que se encuentran 35 kilómetros de playas. Y esto convierte a esta zona de Florida en un gran desafío para los cuerpos policiales. Son las 10 de la mañana y un equipo de agentes perfectamente equipados está patrullando la costa desde un helicóptero Black Hawk. Por su proximidad con el Caribe y las Bahamas, Miami ha sido siempre uno de los destinos preferidos de los narcotraficantes. Hoy, estas costas están altamente vigiladas,
Pero en la década de 1970, la costa de Florida del Sur contaba con poca presencia de los agentes federales. Fue entonces cuando los traficantes que trabajaban con el cártel de Medellín de Colombia descubrieron que era muy sencillo introducir enormes cantidades de cocaína en Miami, por agua y por aire, sin ser descubiertos. Los hombres y mujeres que ejecutaban esas operaciones se ganaron el nombre de cowboys de la cocaína. Muchos sostienen que sobornaban a la policía para que permitiesen la entrada de sus cargamentos. Con tanto dinero procedente del contrabando circulando por Miami, pronto se convirtió en la capital bancaria de Estados Unidos. En aquella época, una constante oleada de contrabandistas y traficantes entraban a sus anchas por las puertas de los bancos de Miami con maletines llenos de efectivo. En aquel momento a los bancos no se les exigía inspeccionar la procedencia de los depósitos de efectivo, lo que facilitaba el blanqueo de dinero del narcotráfico. Una vez que el dinero llegaba a los bancos, a los bufetes de abogados y a las sociedades extraterritoriales, solía invertirse en propiedades. De hecho, muchos de los nuevos edificios del centro de Miami, de las décadas de 1970 y 80, fueron financiados con los beneficios de la cocaína. Este solar vacío en North Bay Road estuvo en su momento ocupado por la vasta hacienda costera rosa del señor de la droga colombiano Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín. Compró la casa en 1980 y se dice que utilizaba el muelle para recibir cargamentos de efectivo y de cocaína. Las autoridades federales incautaron la propiedad y finalmente fue demolida por los nuevos dueños en 2016. Entrado 1979, las bandas de narcotráfico rivales ya habían comenzado a convertir a Miami en la capital del asesinato de Estados Unidos. El 11 de julio, un tiroteo mortal frente a una tienda de licores, aquí, en el centro comercial Dadeland, al sur del centro de la ciudad, dio comienzo a la carnicería. Recibió el nombre de la masacre de Dadeland. En 1981 hubo más de 600 asesinatos en Miami. Las autoridades federales intervinieron para detener las operaciones de los cowboys de la cocaína y poner fin a la violencia. El último de los grandes contrabandistas, un hombre llamado Gustavo Falcón, consiguió evadir a las autoridades durante 26 años. Pero finalmente fue capturado en abril de 2017 en Orlando. Hoy, los cárteles todavía intentan hacer contrabando en Miami, pero ahora es mucho más complicado. Agentes como este, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, mantienen bajo vigilancia la costa de Florida del Sur todos los días del año. Lo hacen con un amplio arsenal de activos, desde helicópteros a globos o lanchas motoras, y cada día se entrenan muy duro en el amplio mar. De hecho, estos dos hombres son agentes federales que están participando en un ejercicio de entrenamiento de intercepción. Uno de ellos va enmascarado, ya que suele trabajar infiltrado. Utilizando una lancha motora, al igual que los contrabandistas, tratan de llegar a tierra antes de ser detenidos. Durante más de 5 años, la serie de televisión Miami Vice fue rodada en la zona de Miami Beach. Ahora son tantas las películas y series de televisión que se filman aquí que a veces puede resultar difícil distinguir lo que es la vida real, aquí en el agua, y lo que no lo es. Los traficantes de droga y de personas que intercepta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza suelen proceder de islas del Caribe y de las Bahamas. En esta zona, los narcotraficantes esperan no ser descubiertos mientras se acercan a las numerosas entradas a lo largo de la costa de Miami, en donde transfieren la droga a los traficantes o simplemente la tiran al mar para su posterior recogida. Pero cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza identifica a un posible sospechoso, se necesita mucha coordinación por parte de los agentes que trabajan desde el aire y en el agua para conseguir que se detengan. Con la participación de 2 equipos de intercepción marina, los agentes practican cómo evitar que los contrabandistas hagan giros bruscos mientras intentan escaparse. El objetivo es acercarles más y más hacia la costa. Normalmente, los traficantes van fuertemente armados, lo que significa que los agentes como estos deben estar alerta cuando se acercan a las embarcaciones de los sospechosos. Y cuando los contrabandistas consiguen huir de los agentes, el Black Hawk cuenta con un sistema armado capaz de acabar con los motores fuera borda de la embarcación de un solo disparo. Los 2 agentes que actúan como contrabandistas hacen exactamente lo que la mayoría de sospechosos hacen cuando los agentes federales se les acercan. Detienen los motores y se rinden.
Con las manos en alto permiten que se les espose y ceden a ser arrestados de rodillas. Siempre hay algún drama ocurriendo en algún lugar de Miami cada día. Pero también hay lugares a lo largo de esta zona de la costa de Florida del Sur que se mantienen tan silenciosos como si estuviesen varios siglos atrás. Y este es uno de ellos, la costa cubierta de manglares del Parque Nacional Biscayne. Mucho antes de que los colonos europeos llegasen a Florida del Sur, una tribu nativa americana llamada Tequesta habitaba esta zona litoral. Sobrevivían gracias a la recolección de plantas y frutas y a la pesca en aguas de la bahía Vizcaína. Hoy, desde el aire, es posible avistar manatíes, moviéndose como sombras bajo estas superficiales aguas. Se los conoce como gigantes amables y son el mamífero marino oficial del estado de Florida. Los manatíes suelen emerger cada 3 o 5 minutos, pero pueden mantenerse sumergidos durante 20. Lo que hace de este parque nacional algo único es agua en su mayoría, no tierra. La zona de la bahía Vizcaína, que se encuentra más próxima a Miami y Miami Beach, está repleta de islas hechas por el hombre, como estas, que son conocidas como las Islas Venecianas. Muy cerca se encuentra Star Island, que es la isla más conocida de Miami Beach gracias a los numerosos famosos que han vivido en ella, entre los que se encuentran Gloria Estefan y Sean P. Diddy Combs. Para evitar que el desarrollo de las islas y de la zona costera se descontrole por los alrededores de Miami, la mayor parte de la bahía Vizcaína, que se encuentra al sudeste del centro de la ciudad, fue puesta bajo protección en 1968. Hoy, este parque nacional se extiende en más de 68.700 hectáreas y cuenta con un antiguo arrecife de coral y las islas más septentrionales de los Cayos de la Florida. Pero justo en el límite de este parque nacional se encuentra un sorprendente hábitat, una central nuclear, que además es el hogar de cientos de las especies de reptiles más grandes de Estados Unidos, y no son los famosos caimanes de Florida. En la década de 1930, un pescador de Miami conocido como Crawfish Eddie, o Eddie en langosta, decidió construir una choza sobre unos soportes en la bahía Vizcaína para poder venderle cebos a sus compañeros pescadores. Muchos le imitaron y pronto hubo más de 12 estructuras flotando por la bahía. Aquella comunidad terminó por llamarse Stiltsville. Para los años 60 ya podían encontrarse en la zona hasta bares y clubes que atrajeron a muchos de los abogados, banqueros y políticos más prestigiosos de Miami. También se estableció un bar en un barco anclado llamado Bikini Club, ya que ofrecía bebidas gratis a las mujeres que fuesen en bikini antes de sufrir la redada que les hizo cerrar. Las estructuras más conocidas de Stiltsville, incluida la choza original de Crawfish Eddie, quedaron destruidas por los huracanes. Pero esta de aquí, propiedad de Jimmy Ellenberg, a quien se le conocía como el alcalde de Stiltsville, sigue en pie. En 1999, el estado de Florida comenzó a obligar a los últimos residentes de la zona a marcharse. La gente sigue viniendo aquí a pescar, pero ya nadie vive en Stiltsville. Los sonidos de su vida nocturna han desaparecido y puede que las chozas restantes también desaparezcan algún día. Pero las celebraciones en el agua siguen siendo algo grande en Miami. Y el abrevadero de fin de semana más famoso a día de hoy es un lugar llamado All Over Sandbar. Se localiza en el canal intracostero que separa las islas de Barrera de Miami y la tierra firme. Hubo una época en la que este era un lugar tranquilo donde reunirte con los amigos. Ahora cientos de personas acuden a escuchar música, bailar y hacerse fotos. Incluso hay barcos de comida que navegan por estas aguas poco profundas. El Departamento de Bomberos de Miami-Dade se encarga de informar de que hay ayuda siempre cerca. Pero los humanos no son los únicos que pasan el día disfrutando del sol en Miami-Dade. Uno de los mayores depredadores de Estados Unidos también. En un lugar en el que no a muchos les gustaría tomar el sol. Estos canales y estas bermas forman parte de la central nuclear Turkey Point, a las afueras de Miami. Fueron construidas para refrigerar el agua caliente de los reactores nucleares,
para no enviarla hacia la bahía vizcaína. En 1978, los trabajadores de Turkey Point hicieron un gran descubrimiento. Avistaron un nido de crías de cocodrilos americanos en una de las bermas. Por aquel entonces, esta especie estaba en peligro de extinción. Siempre ha habido millones de caimanes en Florida, lo cual explica por qué suelen terminar en los jardines de los lugareños. Pero en los años 70 únicamente quedaban algunos cientos de cocodrilos americanos en estado salvaje en Estados Unidos. De cerca, es fácil diferenciar a estos dos reptiles. Los cocodrilos americanos tienen un hocico mucho más grande que el de los caimanes. Con la esperanza de que estos tibios canales ofreciesen un terreno adecuado para la reproducción de los cocodrilos, la central inició un programa para monitorizarlos y protegerlos. Con el tiempo, sus números aumentaron. Ahora hay más de 400 cocodrilos americanos solamente en Turkey Point y más de 2000 en total en Florida del Sur. Ahora ya no se encuentran en la lista de especies en peligro. Estos depredadores pasan la mayor parte del día esperando pacientemente para atacar a sus posibles presas. En Florida del Sur, los cocodrilos y los caimanes suelen compartir sus hábitats acuáticos. Y cuando se enfrentan, los cocodrilos americanos siempre son los ganadores. Son las 12:55 del mediodía. A algo más de 1 kilómetro de South Beach, se aproxima una tormenta y el capitán de la embarcación, John Nitkin, se abre camino hacia el mar para realizar uno de los trabajos más importantes en Miami. Aún debe recorrer otros 3 kilómetros y el oleaje no hace más que aumentar. En el horizonte, el equipo de un enorme buque portacontenedores de Singapur, el Maersk Sana, espera la llegada de John. Todos los buques de carga que llegan a las aguas de Miami deben detenerse a 8 kilómetros de la costa y esperar a uno de los capitanes de la bahía vizcaína, como John, para que les guíe hacia el puerto. Para quienes se encuentren en Miami Beach, este buque no es más que una pequeña sombra en el horizonte, pero de cerca es colosal. El Maersk Sana es lo que se conoce como un barco de clase Post-Panamax, un tipo de barco de nueva generación, más grande, más rápido y con mayor capacidad de carga que los mayores buques existentes hasta el momento. Cada día, de media, llegan 3 buques de carga al puerto de Miami, junto al resto de numerosos navíos que convierten a este puerto en uno de los más concurridos de Estados Unidos. Por esa razón, los capitanes de la bahía vizcaína viven en la zona portuaria para estar preparados para salir cada vez que un navío entra o sale. Hoy, en mar abierto, las olas azotan a casi 4 metros, pero en ocasiones llegan hasta los 6. El pequeño bote de John se empequeñece al lado de los contenedores que se apilan a más de 30 metros sobre él. Los capitanes de Miami deben subir a bordo de estos gigantes navíos a cualquier hora del día o de la noche, con cualquier tipo de meteorología imaginable. Cuando el mar está embravecido, es especialmente peligroso. Si un capitán se resbala en cubierta o por la escalera, o si una ola repentinamente tira al capitán, alejándolo del casco del barco, este podría caer fácilmente por la borda y quedar aplastado entre ambos navíos. Pero John es un marino de 5ª generación y conoce bien los peligros de la vida en el océano. Tras 28 años de trabajo, ha realizado esta labor miles de veces. Espera el momento perfecto y entonces se pone en marcha. En muchos buques, los capitanes deben ascender por escaleras de 15 metros para alcanzar la cubierta principal. Pero este buque cuenta con una escotilla lateral y en pocos peldaños John llega a bordo sin peligro. Cuando los aviones más grandes del mundo se acercan al aeropuerto, cualquier piloto entrenado puede hacerlos aterrizar, porque las pistas de aterrizaje para aviones Jumbo se han estandarizado por todo el mundo. Pero no ocurre lo mismo con los megabuques. No hay ningún puerto igual a otro en todo el mundo.
Y esa es la razón por la que los buques como estos deben disponer de un capitán lugareño como John a bordo, debido a que cuenta con años de experiencia con los singulares vientos, corrientes y profundidades variables del canal de navegación de Miami. Así que minutos después de la llegada de John al puente de mando, el capitán del buque se hace a un lado. Es lo que los marineros llaman el control del timón. Ya en el puente de mando prepara su equipo de GPS para saber con precisión dónde se encuentran la proa, la popa y los lados en relación al canal de navegación en todo momento. Desde ahora, John debe tomar cualquier decisión relativa a los movimientos del barco hasta que llegue a su muelle del puerto de Miami de forma segura. Y el canal de navegación de Miami también cuenta con sus propios retos singulares. Lo primero de todo es que es extremadamente estrecho. La mayoría de puertos de todo el mundo cuentan con canales que miden al menos 300 metros de ancho, pero el ancho de los de Miami son de solo 150 metros y no hay espacio para ampliarlo. Guiar un navío completamente cargado de 44 metros de ancho de forma segura por este canal es un trabajo para los oficiales y capitanes más expertos de todo el mundo. Si se pusiese este barco de pie, sería más alto que el edificio más alto de todo Miami. Varios remolques y sus equipos les ayudan a mantener el rumbo. Cuando el viento sopla con fuerza, como hoy, estos megabuques no suelen moverse en línea recta. Los contenedores anclados a bordo actúan como una vela gigante que trata de empujar al navío lejos de su rumbo y le desliza de lado. Entonces, cuando un navío de este tamaño se dirige a Miami, hay muy poco margen de error. Si John no consigue mantenerlo en el centro del canal, puede encallar en cuestión de segundos. Si eso ocurriese, el canal podría verse cerrado durante semanas. Ningún barco de crucero podría entrar o salir del puerto de Miami. El mayor impulsor de la economía de Florida se detendría por completo. Los barcos encallados normalmente pierden combustible, y una gran fuga aquí podría convertir las arenas de Miami Beach en una zona de desastre medioambiental. Hoy, John tarda 20 minutos en alinear el Marks Sana dentro de la estrecha vía de carga. A diferencia de la mayoría de puertos de Estados Unidos, el puerto de Miami se localiza al lado de la ciudad. Quienes viven aquí, en Fisher Island, están acostumbrados a ver por la ventana a estos enormes navíos deslizándose día y noche. Una hora después de que John subiese a bordo, llega la hora de realizar una de las labores más peligrosas: depositar estos descomunales contenedores de acero cuidadosamente en el puerto. Le gusta comparar su trabajo con el que realiza un director de orquesta. Él ordena cualquier movimiento de una manera cuidadosamente coreografiada entre los remolcadores, los equipos y la propulsión de los motores. Los procedimientos de atraque pueden resultar mortales. En otros puertos ha habido buques de carga como este que han atracado demasiado rápido, provocando una colisión contra las grúas y originando la caída de los contenedores del barco hacia el puerto. Pero hoy el Sana atraca sin incidentes. Cerca, los estibadores se encargan de los cabos que mantendrán el barco amarrado en el puerto hasta el amanecer. Con tantos barcos y botes en las aguas que rodean Miami, no es de extrañar que el condado de Miami-Dade cuente con un equipo de emergencias altamente cualificado justo aquí, en el puerto. Pero cuando estos bomberos reciben una llamada, no descienden por postes. Se apresuran al exterior, hacia un barco de bomberos que les espera. Es cierto que hay puentes desde los que se accede a cada una de las islas de Miami y Miami Beach, pero normalmente los paramédicos tardan menos en llegar en barco hasta los pacientes que estén heridos cerca de la costa. En 2016, este equipo de rescate respondió a unas 600 llamadas. En cuanto un paciente enfermo es asegurado en el suelo, los médicos contactan con el apoyo aéreo. El Departamento de Bomberos de Miami-Dade es el servicio de transporte de pacientes de esta zona de Florida del Sur. Se encargan de todo, desde accidentes marinos a ataques de caimanes en los Everglades. El problema es que la mayor parte de Miami, incluidas sus islas, está densamente poblado, por lo que el equipo de rescate no puede aterrizar en cualquier sitio.
Hoy, la forma más rápida de llevar a este paciente al tratamiento que necesita es encontrándose con el equipo aéreo en otra isla cercana llamada Virginia Key, en donde disponen de espacio para aterrizar. En pocos segundos el paciente sobrevuela el aire de camino al hospital más cercano. La mejor forma de entender el importante papel que el agua desempeña en la vida de la ciudad de Miami es observar a esta metrópolis bañada por el sol desde lo alto. Aquí arriba, queda claro que cada extensión de zona costera de la ciudad de Miami se ha construido y formado por humanos. Pero toda esa ingeniería no es suficiente para proteger esta ciudad floridense de su mayor amenaza: los niveles del mar, que no han dejado de aumentar año tras año. La mayor parte de la tierra de la zona se encuentra a menos de 1,5 metros sobre el nivel del mar, y algunos científicos predicen que una gran parte de Miami podría quedar sumergida a finales del siglo XXI. Pero la gran razón por la que los residentes de Miami están ante una dura lucha es por lo que se encuentra bajo las calles de la ciudad. Miami, y la mayor parte de la propia Florida, se alza sobre una cama de piedra caliza muy porosa, conocida como carso. Durante los huracanes y las mareas altas, el agua oceánica se abre camino por el carso bajo tierra. Posteriormente comienza a borbotear hacia las calles de Miami. Las paredes construidas alrededor de la ciudad no son suficientes para mantener alejada el agua. Pero si el nivel del mar continúa subiendo, Miami Beach podría convertirse en un banco de arena cubierta de agua por completo en cada marea alta. Pero por ahora, el deseo de poseer una parte de Miami es más fuerte que nunca. Prácticamente todas las parcelas de la zona costera están construidas, aunque se encuentren a pocos metros sobre el nivel del mar. Y al igual que el mar, los precios de las propiedades costeras continúan avanzando. En 2005, Jennifer López vendió esta casa en la bahía vizcaína por casi $14 millones. 10 años después, en 2015, el cantante Phil Collins la compró por más del doble, 33 millones. Incluso los terrenos vacíos con acceso al agua tienen precios increíbles. Recientemente, estas áreas de tierra sin construcciones se encontraban en el mercado por más de $15 millones. Pero es fácil pasar 24 horas en Miami sin tener que pensar en las amenazas a largo plazo, como la subida del nivel del mar, especialmente cuando te encuentras en el propio mar o en el aire. Son las 14:32 de la tarde y el helicóptero del Departamento de Policía de Miami-Dade ha respondido a una llamada que hubiese sido inusual en cualquier otra gran ciudad estadounidense. Han informado de un vehículo sumergido en un canal al sur de la ciudad. Estos agentes intentarán localizar el coche desde el aire y guiarán al equipo de recuperación submarina que acaba de llegar al lugar. Su principal prioridad es averiguar si hay algún cuerpo en el interior. Observando Miami desde el cielo, se pueden ver cientos de miles de canales zigzagueando por el condado de Miami-Dade. Comenzaron a construirlos a principios del siglo XX para drenar el agua de los Everglades y almacenarla y distribuirla a los agricultores locales. Algunos de estos canales desembocan directamente en la bahía vizcaína para ayudar a que la tierra y los vecindarios cercanos estén lo más secos posible. Estos canales también sirven ocasionalmente para cometer fraudes a las empresas aseguradoras. En la orilla de este canal, el equipo de recuperación submarina está finalmente listo para sumergirse. Una vez en el agua, los agentes de policía sirven de vigilancia adicional desde el cielo. Estos canales son el espacio de cría perfecto para los caimanes. Recientemente, un agente de policía de un equipo de recuperación divisó un caimán de 3,5 metros de largo acechando a sus compañeros en el agua. La única opción que les quedó fue sacrificar al caimán. Tardan pocos minutos en encontrar el vehículo. Es una furgoneta. Por suerte, el conductor no está en el interior. Cada año, docenas de vehículos como este acaban en los canales de Miami. Frecuentemente son abandonados para realizar fraudes a los seguros o para eliminar pruebas. Algunos hasta se han encontrado con cadáveres en el interior. Ya con los submarinistas y el vehículo en tierra, los agentes de la unidad aérea pueden volver a la ciudad para esperar su próxima llamada.
Son las 14:45 de la tarde y en las tranquilas aguas azules de Miami, otro grupo de submarinistas se prepara para explorar un lugar único del fondo marino. Está a 12 metros de profundidad. Bajo este barco se encuentra un cementerio submarino que se extiende en más de 4 kilómetros bajo el mar. Se llama Neptune Memorial Reef. Estos memoriales se crean con las cenizas de los fallecidos, que se mezclan con hormigón, y a todo ello se le da formas, como de conchas o estrellas de mar. Hoy hay un nuevo memorial listo para ser posicionado. Una vez se han sumergido todos los submarinistas, Jim Hassler, supervisor del memorial, sujeta la estrella de mar de 15 kilos contra el pecho y salta. El trayecto hasta el fondo es corto. A pesar de lo que parece, el Neptune Memorial Reef no es una reliquia arqueológica del pasado. Es un mausoleo submarino de nueva construcción para los restos incinerados. Estas ruinas derruidas están basadas en las ideas de un artista de cómo se vería actualmente la ciudad perdida de la Atlántida. Para conseguir los permisos para el proyecto, los dueños tuvieron que construir estructuras de arrecife que soportasen los huracanes de 160 kilómetros por hora. Ahora es un conocido lugar de ocio para los submarinistas, así como para los familiares de las personas a las que se homenajea aquí. Bajo el agua, Jim solo tarda 30 minutos en colocar el nuevo monumento y en amarrarlo al fondo marino. Antes de volver a la superficie, marcará el punto exacto en un mapa del arrecife para que los familiares puedan venir a visitarlo cuando deseen. De media, cada día hay 42.000 turistas de todo el mundo que se sumergen en Miami. Cuando el sol se alza, estos desconocidos se preparan para disfrutar del sol y de la arena de Miami Beach. Pero hay enormes partes de Miami que la mayoría de turistas nunca ve. Si sobrevuelas por el cielo el norte del centro de la ciudad, es posible que avistes estos coloridos edificios. Se llaman Liberty Square. En 2016, una película ganadora de varios Oscar repentinamente dio a conocer esta urbanización residencial y el vecindario que la rodea, que es conocido como Liberty City. La película, llamada Moonlight, narra la historia de la juventud de un joven afroamericano llamado Sharon, quien batalla con su propia identidad sexual, las drogas, el crimen y la pobreza que azotaban desde hacía tiempo a este barrio de Miami. El mensaje de la poderosa historia humana de Moonlight impactó a los espectadores y la película fue nominada a 8 premios de la Academia y ganó 3 de ellos, incluido el Oscar a la mejor película. Pero las historias reales del escritor y del director de la película son una gran parte de lo que hizo que Moonlight fuese tan poderosa. El director, Barry Jenkins, y el escritor del guión, Terrell McCraney, crecieron aquí, en Liberty City, en los años 80. No se conocieron hasta que fueron adultos. Pero igual que en la película, Jenkins y McCraney se enfrentaron durante su infancia a muchos de los retos a los que se enfrentó Sharon, y ambos fueron criados por madres solteras que padecían VIH. Cuando esta inmensa urbanización fue construida en la década de 1930, se convirtió en el floreciente corazón de la comunidad afroamericana de Miami. Hasta la década de 1960, a los afroamericanos no se les permitía vivir en Miami Beach, debido a las leyes de segregación de la ciudad. Muchos de los primeros residentes de Liberty Square finalmente se mudaron al comprar hogares en los vecindarios circundantes, y para 1960 los edificios de Liberty Square habían caído en el abandono. Al igual que muchos barrios de Miami durante 1970 y 1980, el vecindario se vio plagado de drogas y crímenes. Para que Moonlight tuviese un aire auténtico, Jenkins incluyó en el reparto a residentes del barrio, y las coloridas construcciones de Liberty Square desempeñaron un papel prominente en la película. Al igual que el instituto Northwestern Senior High School, Jenkins, al igual que el personaje de Sharon, jugaba aquí al fútbol.
Una de las escenas más memorables de la película se rodó dentro de este restaurante cercano. Moonlight fue la primera película rodada en Miami en ganar un Oscar a la mejor película. Para homenajear su éxito, la ciudad de Miami renombró una parte de la Northwest 22nd Avenue que pasa por Liberty City como Moonlight Way. Hay muchos rincones de Miami que cuentan feroces historias que todavía no han sido compartidas. Pero en South Beach, un hombre lleva 4 décadas contando la misma historia. Y eso le ha convertido en una especie de leyenda en Miami. Cada día, desde el 1 de enero de 1975, Robert Ravencraft recorre 12 kilómetros por Miami Beach, sin importar el tiempo que haga. Todo comenzó como un simple propósito de año nuevo, correr 12 kilómetros cada día durante un año. Más de 40 años después, sigue haciéndolo. Y afirma que no lo ha dejado de hacer ni un solo día. Incluso salió a correr durante el huracán Irma. Con el paso de los años, más de 2.500 personas se han unido a él, en lo que se conoce como la Raven Run. Hoy no es una excepción. Cada tarde, Raven y un grupo de seguidores y amigos se dirigen al sur, hacia el final de Miami Beach. Durante el camino, los lugareños se paran a saludarle mientras celebran el desafío de más de 4 décadas y el espíritu de optimismo de Raven. Raven ha realizado su carrera diaria durante algunos de los períodos más vívidos de la historia de Miami. Uno de ellos fue la década de 1990. Fue entonces cuando South Beach experimentó su gran renacimiento tras su caída durante la ola de drogas y crimen de los años 70 y 80. En 1992, una de las caras más familiares de Ocean Drive fue la del diseñador italiano Gianni Versace. Adquirió esta villa de estilo mediterráneo a pocos metros de la playa, para posteriormente expandir la hacienda con piscinas ostentosas, jardines e incluso su propio observatorio en el tejado. Se le solía ver durante sus paseos matutinos hasta y desde el cercano News Café, a donde solía ir a leer el periódico mientras desayunaba. Pero una mañana, cuando regresaba a su hogar desde la cafetería, Versace recibió un disparo en las escaleras de su casa el 15 de julio de 1997. Su asesino, un asesino en serie, se suicidó unos días más tarde en su casa flotante de Miami. Desde entonces, los escalones de la casa Versace han sido uno de los lugares más visitados de Miami. Son las 3 de la tarde en la pequeña Habana, al oeste del centro. Es el momento en que las multitudes comienzan a reunirse en la calle frente a ventanales como este. Vienen a por lo que llaman un cafecito o café cubano. La pequeña Habana de Miami es conocida por estas pequeñas cafeterías y sus fuertes expresos. Desde que Fidel Castro accedió al poder en Cuba en 1959, los exiliados cubanos comenzaron a llegar a Miami. Para procesar esta oleada de llegadas, el gobierno estadounidense utilizó este antiguo edificio de prensa como punto de entrada y pronto adquirió el nombre de la Torre de la Libertad. Pero el mayor número de cubanos llegó a Miami en 1980, durante lo que se llamó el Éxodo de Mariel. El 20 de abril de 1980, Fidel Castro anunció que se iba a abrir el puerto de Mariel, cerca de La Habana, para cualquier cubano que desease marcharse en barco. Durante los días y meses siguientes, 1.700 navíos de todos los tamaños, formas y condiciones zarparon hacia el estrecho de Florida, representando parte del éxodo en masa de 125.000 cubanos. Algunos se detuvieron en Cayo Hueso, pero la mayoría llegaron hasta Miami. La mayor parte de los recién llegados se unieron a los antiguos inmigrantes cubanos al oeste de la ciudad, en un vecindario conocido como la Pequeña Habana.
Muchos entraron en contacto por primera vez con la cultura estadounidense, viendo películas de Hollywood aquí, dentro del histórico Tower Theater de Miami. Los ciudadanos de Miami de ascendencia cubana siguen reuniéndose cada día en el Domino Park para reencontrarse con los viejos amigos y jugar al juego del dominó. Actualmente, más del 30% de la población de Miami se considera de origen cubano. Pero Miami ya tenía estrechos lazos con Cuba antes de la revolución de Castro. Y uno de esos lazos resultó ser por una bandada de flamencos rosas. En los años 30, un adinerado constructor llamado Joseph Widener adquirió unas antiguas pistas de carreras de perros que se sitúan al norte de la pequeña Habana. Lo transformó en un hipódromo en donde estableció la sede de un lujoso club. Era conocido como el Jockey Club de Miami. En medio de las pistas, Widener instaló unos elaborados jardines e importó 14 flamencos rosas de Cuba para que paseasen por los campos y asombrasen a los espectadores. Pero al llegar aquí, las aves batieron sus alas y escaparon. Hay quien dice que regresaron a Cuba. Widener consiguió una segunda bandada unos años después, en 1934, aunque esta vez les inmovilizó las alas para que no pudiesen volar. Hialeah Park ha sido célebre por sus flamencos rosas desde entonces, pero el avistamiento de estas aves en Florida ya no es algo tan exótico como lo fue en sus comienzos. Hoy en día hay nuevos avistamientos vívidos en Miami que se encuentran en un antiguo barrio industrial en el centro de la ciudad, al que llaman Wynwood. Muchos artistas comenzaron a mudarse a almacenes vacíos del lugar a finales de los 80, tras verse obligados a abandonar sus antiguos barrios por el aumento de los alquileres. A mediados de la década del 2000, un constructor lugareño llamado Tony Goldman comenzó a comprar construcciones de la zona con la idea de convertir Wynwood en un enorme distrito artístico. Para incentivarlo, creó las Wynwood Walls, en donde los artistas disponían de fachadas enteras para diseñar murales a gran escala. Muy pronto, todas las paredes de Wynwood se convirtieron en posibles lienzos para los artistas de Miami y de todo el mundo. Hoy hay cientos de murales en todo Wynwood. Hay incluso obras de arte que no están hechas para ser vistas desde el suelo, como esta, del artista Randy Burman. Estas palabras proceden de un poema escrito por una estudiante del barrio de Miami de Liberty City. Su nombre es Naima Marshall. Burman pintó las palabras de su poema aquí para que los pasajeros de los vuelos que aterrizasen en el Aeropuerto Internacional de Miami pudiesen observarlas e inspirarse por el trabajo de Marshall. Cada día, a las 4 de la tarde, como un reloj, una larga fila de barcos de cruceros cargados de nuevos pasajeros zarpa a mar abierto. Se dice que Miami es la ciudad con puerto con mayor número de cruceros del mundo. Desde aquí se abren paso hacia las Bahamas y el Caribe. Mañana por la mañana, los pasajeros de este barco, el Norwegian Sky, se despertarán en La Habana, Cuba. A las 7 de la tarde los canales de Miami comienzan a entrar en calma. Pero es entonces cuando los estibadores del puerto empiezan a prepararse para una nueva noche atareada. Uno de ellos es Derrick Dansby. Él comienza su turno subiendo a una de las grúas pórtico del puerto. Alzándose a 80 metros sobre el agua, son algunas de las grúas más altas de todo el mundo, que es la razón por la que Derrick toma el ascensor para llegar a la cima. A las 7:15 ya está listo para su primera recogida, un par de contenedores de 6 metros de largo del Maersk Sana. Son solo un par de los más de 200 contenedores del buque que vienen destinados al puerto de Miami. Para cumplir con el horario, Derrick deberá recoger un nuevo contenedor aproximadamente cada 2 minutos para depositarlo en un tráiler que lo llevará en la siguiente etapa de su viaje. Va a ser un turno largo para Derrick. Junto a sus compañeros estibadores, deberán apresurarse a descargar y volver a cargar el buque antes del amanecer.
Cuando el día en Miami comienza su transición hacia la noche, no hay nada como deslizarse por las aguas vacías de la zona sur de la metrópolis. Con los últimos rayos del sol escondiéndose por el oeste, los pájaros se mueven en bandadas hacia la bahía vizcaína. Es el momento en el que el deslumbrante espectáculo nocturno de Miami Beach comienza a resurgir. Las luces más vívidas alinean el legendario Ocean Drive de la ciudad. El Hotel Colony, construido en 1930, ha presenciado los numerosos auges y caídas de Miami Beach. Y es por eso por lo que sus letras azules de neón son unas de las más icónicas de South Beach. Muy cerca, una constante oleada de juerguistas llega al Hotel Fontainebleau. Se encuentran aquí para intentar pasar por las cuerdas del club nocturno Live, uno de los clubes nocturnos más flamantes del mundo. Según se dice, famosos como Jay-Z han hecho subir sus cuentas en cientos de miles de dólares por el champán consumido en el Live. Tras el crepúsculo, desde el cielo puede parecer que hay algún festejo celebrándose en cualquier lugar al que mires de Miami Beach. Incluso los aparcamientos están decorados como un club, incluyendo este de aquí, entre las calles Fifth Street y Collins Safe. Pero no hay explosión de colores, de sonidos y de luces en todo Miami que se pueda comparar a esto. El escenario principal del Ultra Music Festival. Si hay algún lugar en todo Estados Unidos que compita con Las Vegas por su flujo de dinero durante la noche, es Miami. Cada año más de 150.000 personas acuden a esta celebración de música electrónica. Además, vienen para vivir de primera mano la energía de una de las exhibiciones de luz y pirotecnia más impactantes del mundo. Pero las coloridas luces de Miami no solo proceden de celebraciones anuales como esta. También proceden de duras batallas de partidos de fútbol que se disputan entre lugareños cada noche. Estos dos campos de fútbol, situados en azoteas, fueron obra de Teófilo Cubillas, cuyo padre, llamado igual que él, fue una estrella del fútbol en Perú. Se encuentran en lo más alto de un aparcamiento en el 444 de Brickell Avenue. En Sudamérica, los campos de fútbol situados en azoteas no son algo nuevo, ya que no hay suficiente espacio en ciudades como Lima o Río para construir campos a nivel del suelo. Tras abrir estas dos canchas hace más de 13 años, se han convertido en un gran éxito entre trabajadores de oficina que acuden a jugar 1 o 2 partidos antes de regresar a casa. Suelen estar llenas hasta las 2 de la mañana por los trabajadores que tienen turnos de noche en restaurantes o cualquier tipo de trabajo por todo Miami. Pero no todos los habitantes de Miami tienen tiempo para jugar al fútbol por la noche, especialmente Derrick Dansby. Ya ha pasado la mitad de su jornada de 8 horas en lo alto de la grúa sobre el puerto de Miami. A pie de calle, el encargado, Eddie Flacker, controla a los 3 operarios de grúas para asegurarse de que cumplen con el horario y de que están a salvo. En lo alto, Derrick se mueve hacia adelante y hacia atrás sobre el buque cientos de veces. Descargar y cargar un buque tan inmenso como el Maersk Sana es una carrera contrarreloj. Y si los operadores de grúas pierden la concentración durante unos segundos, podrían cometer un terrible error al dejar caer contenedores con cargamentos de miles de dólares, hiriendo o incluso aplastando a sus compañeros que se encuentran a pie de calle. Pero cuando Derrick consigue un momento para descansar, disfruta de una de las vistas nocturnas más espectaculares de la ciudad a la que llama hogar. Y a su alrededor se encuentran trabajadores y máquinas que mantienen la economía de Florida a flote las 24 horas del día. Llegadas las 7 de la mañana, 300 nuevos contenedores se encuentran a bordo del Maersk Sana. Y las enormes grúas pórtico por fin se han detenido. Es el momento de que este megabuque zarpe hacia su siguiente puerto de destino. El problema es que se encuentra en la dirección equivocada y necesita ponerse en la dirección opuesta antes de poder zarpar. El capitán John Nitkin ya se encuentra en el puente de mando. Uno de los espectáculos más cautivadores para ver desde el cielo de Miami es el giro de 180 grados que deben realizar los grandes navíos, incluyendo buques de carga y barcos de crucero, para poder abrirse camino hacia el mar con la proa por delante.
Para hacer girar estos navíos de más de 30 metros de largo, hacen falta unos 20 minutos y años de experiencia y talento. Finalmente, este buque se encuentra alineado con el canal y está listo para zarpar. Cuando pasas el día sobrevolando los cielos de Miami, comprendes el trabajo tan singular que hace falta día y noche para mantener a esta metrópolis de Florida activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero además, también descubres que Miami tiene mucho más que playas bañadas por el sol, que es mucho más que una sola ciudad y que tiene muchas más historias de las que podrías imaginarte en un solo día. Pero esto siempre ha sido una verdad en las vívidas, fascinantes y sorprendentes tierras y aguas de Miami.